Bueno, hoy la conferencia de hoy hemos invitado al ingeniero y además con otras referencias de estudio que más adelante presentaremos, Fidel Salgueiro. Él es un ejecutivo senior en teoría, tecnologías de la información y en telecomunicaciones. Es un consultor en gestión y coach certificado por ICC con más de 40 años de experiencia en sectores de IT, redes fijas, fibra y móviles y tecnología. Su trayectoria incluye diseño organizacional, transformación de empresas y liderazgo de equipos técnicos en mercados de Europa, África y Latinoamérica. Destaca por su capacidad para asesorar en soluciones organizativas de alto nivel, basada en su experiencia como ex CTO y consultor en el sector telecomunicaciones. Es egresado del máster en nuevas tecnologías de UNADE 2025, máster en inteligencia artificial e innovación de Founders 2024, máster ejecutivo en liderazgo, coaching e inteligencia emocional de GEA Business School España de 2017, Business Development de George Washington University en el 2010, el MBA de la Universidad José María Vargas, Venezuela, 1998, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en Newport University, 1994, Licenciatura en Computación de Universidad Central de Venezuela, 1992, Programa Avanzado de Gerencia del Instituto Universitario de Estudios Superiores en Administración, eso es con el currículum de Harvard, 1996, y es coach certificado de International Coaching Institute y autor de las novelas La mirada del mar, Expediente Pandora y de los ensayos Ocurrió en Venezuela. Este Ocurrió en Venezuela tiene que ver con las telecomunicaciones y toda la historia alrededor de la CanTV y toda la parte de la privatización y la parte posterior. Y también Tus ojos, una historia de la salsa. El tema que nos trae hoy el ingeniero y máster Fidel Salgueiro es el siguiente. La conferencia se llama Los Data Center, piedra angular de la economía digital. Ofrece una visión experta sobre el papel crucial que desempeñan los centros de datos en la transformación digital global. La presentación abordará su impacto en el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el 5G, la tecnología de los móviles, el Edge Computing, así como las tendencias de inversión, sostenibilidad y crecimiento que están definiendo el presente y futuro de esta infraestructura crítica para la economía digital. Bueno, bienvenido el ingeniero Fidel Salgueiro. Puedes tomar el tiempo que consideres pertinente y nos va a permitir al terminar que hagamos un conversatorio y podamos intercambiar ideas al respecto. Adelante. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Alfredo, y por la presentación. Yo, como le comentaba a Alfredo, vengo trabajando desde que empecé con los temas de la importancia de tener una agenda digital, lo importante que eran los data centers en el desarrollo de una economía digital y de una agenda digital de un país. Creo que una de las cosas que se ha tenido muy olvidada, sobre todo en América Latina, y aquí lo vamos a ver, es que el tema de los data centers ha quedado excluido del tema de las agendas digitales, salvo unos países que en particular tienen esto mucho más claro, y aquí yo daré unos ejemplos de estos. La región sigue preocupada por temas de 5G, por despliegue, pero la preocupación por lo que representan los data centers para la transformación digital de un país es algo que se tiene obviado, y esto pone brechas en el desarrollo de cualquier nación. Sobre todo para temas como el 5G, donde se va a incluir el Edge, todo lo que son los servicios de borde, que van, sobre todo en aplicativos de IoT, donde el Edge es importante. Sin data center es imposible hacer esto. De hecho, una preocupación que yo tengo es porque en Venezuela, recién ahora es que los proveedores de servicios de Internet en Venezuela se han preocupado por tener lo que se llama un XP, que sería como un data center de encuentro, un punto de encuentro de interconexión del Internet, cuando eso debería haber estado resuelto hace 10 años atrás.
y que esa infraestructura sirviera para los nuevos servicios que hay que desplegar. Entonces, sin más que añadir, voy a dar mi visión de por qué los data centers son importantes y son tan importantes. Es decir, ya hablar de telecomunicaciones no tiene como que mucho sentido porque en el mundo de hoy problemas de cobertura y de despliegue debería estar resueltos. Pues, y donde no está resuelto esto es, por ejemplo, el caso del país donde yo nací, porque las inversiones que deberían hacerse se están empezando a hacer ahora y han estado paralizadas por temas de índole político. Pero en todo caso ya la infraestructura, la autopista de cómo llegar a Internet no es un problema de discusión en el mundo de hoy porque cualquier país que tenga desarrollo necesita tener de esa infraestructura. Ahora el punto focal son los data centers. El papel de los data centers en la era digital, pues. Una cosa importante es que es una infraestructura primero que es crítica. O sea, es una infraestructura que constituye la columna vertebral de cualquier ecosistema digital. Los data centers en la actualidad a nivel mundial están procesando 2.5 quintillones de bytes. Estas son cifras del informe de Equinox, de lo que se está procesando diariamente en trillones de bytes. La pospandemia, o sea, el efecto de la pandemia del COVID entre el año 2019 y el año 2020, aceleraron la transformación digital y la transformación digital ha llevado implícito aplicativos como el cloud, que sin los data centers son imposibles de hacer. Esto incrementó la demanda de capacidad de procesamiento a nivel mundial para los tipos de soluciones, que es el software como servicio, o los aplicativos cloud, o la infraestructura, o las plataformas como servicio, incluso la infraestructura como servicio en un 47%. Son fundamentales para el soporte de tecnologías emergentes, es decir, pensar en el edge computing, la inteligencia artificial. De hecho, pensar en la inteligencia artificial sin data center es imposible porque todo lo que se está ejecutando a nivel de inteligencia artificial está hosteado en centros de datos. De hecho, si recuerdan, una de las primeras cosas que ofreció el presidente Trump fue una inversión de 6 billones de dólares en los Estados Unidos precisamente para construir centros de datos. En Estados Unidos hay otras preocupaciones que están relacionadas con el tema de los chips, que no es tópico de esta materia, pero están relacionados con los temas de datos y están relacionados con los centros de datos, perdón, y están relacionados además con los problemas de energía que esto deriva. La inversión global en infraestructura de data center superó en el año 2023 los 200 mil millones de euros. Eso da una evidencia de lo que está pasando a nivel mundial y su criticidad estratégica. En España, pues todos los proyectos de Next Generation van orientados a centros de datos. O sea, una de las cosas importantes es incluso la transformación digital de las empresas, orientarlas a los servicios de Big Data y los servicios de cloud que necesitan de esta tecnología para que esto funcione. Las potencias mundiales en infraestructura, bueno, el primer país es Estados Unidos que tiene el 33% de la capacidad mundial con 2.701 instalaciones. Uno de los grandes líderes es Verizon en Estados Unidos. Le sigue China con un crecimiento anual del 25% con importantes inversiones estatales. Yo creo que el caso de China es digno de estudio porque la investigación y desarrollo, si bien es cierto que hay componentes que son de tipo privado, también el Estado en el área tecnológica está inyectando suficientes recursos para él. El caso de Singapur, que es la ciudad país, se ha convertido en un hub estratégico en Asia-Pacífico con 70 data centers, que es una infraestructura insuficiente para la demanda que hay. Los países nórdicos que se han convertido en referentes en sostenibilidad y eficiencia energética, e Irlanda que concentra operaciones europeas de los gigantes tecnológicos. Es decir, Irlanda que desde hace tiempo apostó por convertirse en una especie de hub tecnológico. Ahí están todas las grandes empresas de Estados Unidos, incluso por temas impositivos. Ha empezado a concentrar los aplicativos de cloud y
y las operaciones, por ejemplo, todos los servicios de Microsoft en Azure para Europa están muy focalizados en Irlanda. Impacto económico de los data centers, y para tener una idea de lo que está pasando, bueno, estos son billones de Estados Unidos, que serían para nosotros 300.000 millones de dólares. El valor de mercado global con una proyección de crecimiento anual del 10% hasta el 2028. Se espera que los data centers generen 2.8 millones de empleos entre directos e indirectos por la industria a nivel mundial. Si se acuerdan, hace tiempo atrás se hablaba del impacto que tenía en el PIB las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones hoy en día, el impacto que tienen los PIB no llega al 4%, a pesar de que en una época tuvo indicadores como estos. Los data centers en este momento están representando el 14% del PIB digital en economías avanzadas como la de Estados Unidos. Yo estuve buscando cifras de las de España y no se consiguen, pero en España uno pudiera estimar que esto representa el 10% de la que es la economía digital. En todo caso, los proyectos de lo que llaman el Next Generation están muy orientados a estos servicios. Y en euros estamos hablando de que en millones de vatios, en millones de euros, se están invirtiendo 4.000 millones de euros para la construcción de nuevas instalaciones. España es uno de los países de ejemplo de esto. Un data center de tamaño medio genera aproximadamente 1.100 empleos durante su construcción y 400 permanentes en su operación. Esto, si se compara con lo que representa la industria de telecomunicaciones, que para mí es un referente, nos da una idea de lo que es, porque en telecomunicaciones el empleo masivo está montado en servicios que están tercerizados. O sea, ¿dónde está el empleo masivo? En la distribución, venta y comercialización, pero los empleos de impacto tecnológico, es decir, donde se emplean técnicos e ingenieros, es muy poco lo que se está haciendo porque son infraestructuras que están tendiendo a la softwareización. Por ejemplo, los radios ahora son digitales. De hecho, estamos en una tendencia a ir al Open RAN, y la industria de las telecomunicaciones está haciendo una apuesta para su operación con la inteligencia artificial. Es decir, en lo que se refiere a empleo cualificado, los data centers están asumiendo lo que las telecomunicaciones asumieron en la década de los 90. La revolución energética, los data centers y la inteligencia artificial, que creo que es el punto focal de esto. En este momento, los data centers consumen entre el 1 y el 2% del consumo eléctrico mundial. Se estima que eso va a llegar a ser para el año 2030 en el 3,5% de todo el consumo eléctrico. Eso da una magnitud de lo que los data centers consumen. Estamos hablando para el año 2030 y la tendencia es que esto siga creciendo. El impacto de la inteligencia artificial, bueno, una cifra que saqué de los indicadores también de Equinix. Una consulta de inteligencia artificial generativa consume el equivalente a 10 búsquedas en la web tradicionales. 5.000 entrenamientos entre hogares es lo que equivale al consumo anual para entrenar un modelo de inteligencia artificial. Es decir, comparándolo con los hogares europeos, como si nosotros entrenar un modelo de inteligencia artificial es equivalente a lo que consumen 5.000 hogares, para que se entienda el impacto y la importancia que esto tiene. O sea, lo que consumen 5.000 hogares es equivalente a, a entrenar uno de los modelos de inteligencia artificial. La convergencia entre inteligencia artificial y data center está redefiniendo los patrones de consumo energético global, creando oportunidades únicas para soluciones de energías renovables y refrigeración eficiente. Esto también implica, no es el área que yo domino, pero implica cambios en los sistemas de transmisión eléctricos y la apuesta hacia energías renovables, por ejemplo, como lo está haciendo actualmente España. El reto energético de los centros de datos en la era digital. En Estados Unidos se espera que este consumo llegue a ser el 4,4 y el 5% del consumo nacional, del total de la electricidad. Hay una tendencia a que esto siga creciendo por el uso continuo de la inteligencia artificial y los servicios de cloud. O sea, ahorita todo va al cloud.
Las proyecciones, hay incertidumbre por falta de datos públicos. Es decir, es un tema demasiado nuevo, demasiado explosivo, y por eso para mí ha sido tan relevante hacer esta presentación, porque lo que pasaba con la industria de las telecomunicaciones entre los años 90 y 2000 ha sido suplantado de modo violento y rápido por la inteligencia artificial y los centros de datos. La inteligencia artificial le ha metido un elemento adicional al consumo, al problema energético que generan los data centers. A pesar de que hay mejoras radicales en eficiencia energética, la demanda crece exponencialmente impulsada por la computación en la nube, o sea, los servicios cloud y la inteligencia artificial. Más allá de la red eléctrica, una visión integral del problema. O sea, es que los data centers también están generando problemas hídricos, porque el crecimiento acelerado afecta tanto el uso como la calidad del agua, incrementando la contaminación en las comunidades locales donde hay data centers. Los sistemas de enfriamiento actuales que tienen los data centers son modelos de refrigeración que utilizan servicios hídricos, además porque son los más eficientes y los más económicos. Es necesario tener redes eléctricas estables, o sea, las fluctuaciones del consumo desestabilizan la red eléctrica y superan la capacidad actual de respuesta. Es decir, ante demandas tan explosivas, los sistemas eléctricos deben adaptarse a lo que está pasando con la nueva realidad de la inteligencia artificial y los centros de datos. En el caso de las comunidades locales, la mayoría de los países, salvo Estados Unidos, que acaba de salir de la Agenda 2030 con el gobierno de Trump, una cosa que está pasando ahorita con los data centers es que los objetivos 2030, a los que España está muy apegada, que es el país donde yo vivo, y la mayoría de los países de América Latina, pues se comprometen en cuanto a el uso de recursos hídricos y en cuanto al uso de lo que es contaminación, porque estos crecimientos de consumo energético van a generar más contaminación. Hacia una relación de cooperación con el sistema eléctrico, bueno, se necesitan modelos avanzados. Es importante empezar a hacer proyecciones estadísticas, es decir, el sector eléctrico, que como digo, no es mi área de competencia ni de experticia, debe trabajar en proyecciones detalladas y en generar datos que en este momento no se disponen sobre las características de hardware, software y las operaciones de los centros de datos para prepararse para estas demandas. Se necesita colaboración, o sea, el efecto regulatorio, el tener una agenda digital, como yo lo mencioné en mi otra presentación cuando ya estaba hablando de estos temas, es que exista a modo regulatorio un intercambio de información entre los centros de datos y los operadores de la red eléctrica para planificar el sistema eléctrico y adaptarlo a lo que vamos a vivir, incluso si estamos pensando en sistemas no contaminantes o sistemas basados en energías renovables, pues es importante tener la información de la que no se dispone para que esto se pueda compensar. Y bueno, por supuesto hay una supervisión regulatoria que es importante porque también los centros de datos se pueden convertir en los propios generadores de sus sistemas eléctricos. De hecho, las leyes eléctricas, las leyes eléctricas que tienen separados los modelos de generación, transmisión y distribución, facilitan que haya esta infraestructura. Y si esto ocurre, se requiere que haya la suficiente transparencia para tener control desde el punto de vista regulatorio en los países donde esto se está regulando, que no es el caso de América Latina, salvo la excepción de Brasil, de las emisiones de carbono para cumplir con los objetivos climáticos globales. Esto excluye a los Estados Unidos, al menos mientras esté mandando el presidente Donald Trump, que como digo, él salió de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de tener un mundo menos contaminado. El rol de la inteligencia artificial en la transición energética, bueno, la inteligencia artificial, por supuesto, abre una brecha de nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia de la red eléctrica
Pues así como el sector telecomunicaciones está fuertemente impactado por el uso de la inteligencia artificial en sus operaciones, la red eléctrica puede verse impactada de modo positivo en su operación gracias a él. Tratar de construir operaciones flexibles, los centros de datos que se vuelvan atractivos para minimizar costos y reducir emisiones. Eso es parte de los desafíos regulatorios. Y el tema regulatorio obliga a tener una investigación continua, no solo del lado de los data centers o del sector eléctrico, sino que quien esté supervisando una regulación en esta área, pues tiene que tener una medición constante del impacto para garantizar que tengamos lo que se llama o lo que ha sido la apuesta de la Agenda 2030 de un desarrollo sostenible y responsable con la infraestructura digital. Una frase que a mí me gustó, no es mía, que la tomé de una presentación: la clave está en transformar los centros de datos de consumidores pasivos a participantes activos en la transición hacia el futuro energético sostenible. Yéndonos hacia lo que está pasando en los data centers, y por eso lo pongo, porque las inversiones en telecomunicaciones no tuvieron estos números hace 2 décadas atrás. Bueno, primero que tenemos 200.000 millones de euros invertidos globalmente en data centers, solamente estamos hablando durante el año 2024. El mercado total, estamos hablando de 321 mil millones de dólares en valoración de mercado global de los data centers. Y a nivel de puestos de trabajo, casi 3 millones de puestos de trabajo que va a generar esta industria. Hay un fuerte desarrollo en lo que tiene que ver con los chips. Para el año 2024, más hubo inversiones cercanas a los 50.000 millones de dólares en semiconductores dedicados a proyectos de inteligencia artificial. Creo que en el caso de China es importante porque China, sin utilizar los procesadores o la GPU de que tiene Nvidia, desarrolló modelos como de inteligencia artificial, además bastante eficientes. España tiene, por lo menos aquí en el caso de la Universidad Politécnica de Barcelona, no en proyectos de inteligencia artificial generativos, pero sí en modelos predictivos. Entonces pienso que hay oportunidades de negocio o oportunidades de crecimiento, de investigación y desarrollo de los países a esa área. Por supuesto, Nvidia es el líder del mercado, domina el 80% de los procesadores dedicados o especializados en aplicaciones de inteligencia artificial. Aquí quizás el dato importante es que la convergencia entre datacetes tradicionales y la supercomputación para la inteligencia artificial está creando un ecosistema de inversión de millones de dólares, posicionando a América Latina como una región clave para capturar una oportunidad que es histórica. O sea, yo pienso que América Latina tiene lo que el mundo en desarrollo no tiene, que es energía eléctrica y agua. O sea, ni siquiera, estas oportunidades no las tiene ni siquiera el África. América Latina las tiene. Faltaría ver si los gobiernos pueden ver y pueden visionar la apuesta de futuro que esto puede construir. Líderes del mercado de los data centers, bueno, pues los que son lo que llamamos los hiperescalables. A nivel de lo que son hiperescalares o hiperescalables, está Amazon Web Services, que tiene el 33% de participación de mercado. Microsoft Azure, que tiene el 22%, y después Google Cloud, que ha sido una sorpresa, que tiene el 10% del mercado. Lo que llaman los operadores neutrales de red, tenemos a Equinix, Digital Realty, Cirrus One, NTT Communication. NTT es de lo que fue la Nippon Telecommunication, la Telegram Telecommunication, que ofrecen conectividad a carga neutral y presencia en múltiples mercados. Y los fabricantes de equipo, pues aquí hay un ejemplo bien interesante, porque Cisco, que lideró durante la década de los 90 del siglo pasado y parte del 2000 la infraestructura de router y switches, en este momento ha tenido una gran apuesta en servidores y lidera
todo lo que tiene que ver con los servicios de infraestructura de los data centers, seguido de Huawei, Dell, EMC, Schneider Electric y HP. Hay un error en es HP. Provee infraestructura física y lógica para las instalaciones. El mercado español está experimentando una consolidación con la entrada de actores internacionales como Equinix, que es el líder del mercado español, Interxion y Digital Realty. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con los dos primeros, Equinix y Interxion. Tendencias tecnológicas en los data centers, bueno, en innovaciones disruptivas, la automatización y gestión basada en inteligencia artificial puede reducir las inversiones, lo que llaman el OPEX, el Operational Expenditure, o los gastos operativos en un 35%. Tratar de apostar a modelos de refrigeración que que sean inferiores al 1,03 del PUE, o sea, es decir, que es un valor que se utiliza en los data centers para enfriamiento. El edge computing para procesamiento distribuido que garantice latencias de menores a 5 milisegundos. Esto es un tema que es importante porque todos los servicios del IoT sí están relacionados con lo que se refiere a la computación de borde. Es decir, el, el tener en los países servicios que están midiendo, o sea, aplicativos que se van a desarrollar sobre los operadores de telecomunicaciones o sobre proveedores de valor agregado que estén de los proveedores de telecomunicaciones, que estén corriendo, por ejemplo, tomar datos de los semáforos porque estoy midiendo el comportamiento de los conductores, y tomar datos de los vehículos, porque los vehículos ahora están muy automatizados, y para tener información en línea y que me ayude a tomar decisiones sobre cómo va el tráfico, hacer que los semáforos cambien. Estos servicios van en la computación de borde y necesitan latencias que sean inferiores a los 5 milisegundos. Para tener esto es importante tener data center y tener data centers hosteados en el sitio. Es decir, es imposible que tú puedas garantizar una latencia de 5 milisegundos si los servicios de borde que tú tienes, por ejemplo, un servicio de IoT, se está corriendo en Venezuela y el data center lo tengo en Estados Unidos. Arquitectura definida por software, que es una tendencia que está viviendo toda la industria, tanto la del campo IT como la del campo de las telecomunicaciones. O sea, de hecho, el software, las redes definidas por software, que es el software Development Network o la virtualización de las funciones de la red, que esto es muy típico de las redes de telecomunicaciones, el Network Function Virtualization, requieren de data center. O sea, hablar de redes definidas por software o redes virtualizadas, necesitas de data center. Y en los países de América Latina, si los grandes proveedores de servicios quieren tener infraestructuras que estén corriendo de esta manera, con latencias que estén por debajo de los 5 milisegundos, es necesario que haya data center en el país central, solamente para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones puedan ejecutar, puedan adaptar sus redes, que es una tendencia, que las redes vayan a la softwareización. Por eso les hablaba desde el comienzo, que les decía que los data centers ahorita están representando lo que fueron las telecomunicaciones en los 90. Ahorita las redes de telecomunicaciones están haciendo que su operación sea lo más eficiente posible. Se softwareizaron. Ahora estamos yendo a conceptos de software, de redes definidas por software, redes virtualizadas y sobre todo redes basadas en open, en conceptos open, para evitar lo que se llama el total cost ownership o el costo total de propiedad. La implementación de tecnologías cuánticas para cargas específicas. Es decir, imaginémonos que en el caso del país donde yo nací, quisiéramos pensar en que tenemos la posibilidad de trabajar con la computación cuántica, que yo estoy convencido que el año que viene va a reventar. Ya de hecho los másteres de computación cuántica se están empezando a dar. Pues necesitas data center para que las personas que van a empezar a trabajar en esto, así como yo empecé a trabajar con sistemas de base de datos y la programación orientada a objetos, que en su momento cuando yo estudiaba en la universidad era lo innovador, pues pensar en la computación cuántica, incluso corriendo los procesadores de otros países. Necesitas data center para poder tener una infraestructura que esté
una partición virtual de un computador cuántico para que la gente que se va a formar en la computación cuántica en el país, por ejemplo en Venezuela, y para eso necesitas data centers que estén preparados para esto. O sea, por eso les digo el impacto que esto tiene. Y se acordarán de mí, el año que viene la computación cuántica va a reventar con mucha fuerza, tanto como la inteligencia artificial reventó el año pasado. Sostenibilidad, el gran reto del sector. Bueno, el consumo energético, si se espera que va a alcanzar hasta el 4%, pues esto es un reto que tiene el sector. La economía circular, tratar de que haya tecnologías y estrategias para la reutilización, de manera de prolongar la vida útil de los equipos IT hasta un 40%. Las energías renovables, que es la gran apuesta, esto significa cambios importantes en los modelos eléctricos. Como les digo, yo no es mi fuerte, pero revisando lo que nos pasó a nosotros con el apagón que tuvimos en este año, que está impactado de alguna manera por la falta de sincronización que introducen los sistemas de energías renovables, pues es un reto importante para la red. Es probable que algunos países se estén planteando si pensar que la energía nuclear puede ser una energía renovable pues, de hecho, por eso es que Francia no ha abandonado del todo, como si lo ha hecho España, el uso de la energía nuclear en la generación eléctrica. Y la gestión hídrica, que yo creo que es un aspecto importante, porque un data center de 15 megavatios, de 15 millones de vatios, puede consumir hasta 1 millón de litros de agua diariamente. O sea, si lo multiplicamos por la cantidad de data centers que hay en el mundo, esto es una barbaridad. Por eso, si bien es cierto, es una oportunidad para América Latina, también un modelo de discusión de qué es lo que hay que hacer para que esto nos permita tener un desarrollo sustentable. Porque la sostenibilidad se ha convertido en un factor diferencial, con clientes dispuestos a pagar hasta un 10% más por servicio de data center con credenciales verdes. Eso es una de las ventajas que tiene la América Latina. Conclusiones y perspectivas de futuro. Bueno, los data centers son en la economía digital lo que las centrales eléctricas fueron para la revolución industrial, infraestructuras críticas que definen capacidad de crecimiento y desarrollo. Es un mercado en expansión que tiene un crecimiento sostenido del 15 al 20% anual. O sea que esto va a ir creciendo y va a ir generando empleo, y como bien vimos en la lámina, esto genera 1.000 empleos durante su proceso de construcción, porque son infraestructuras fuertes. Lo que podría generar, por ejemplo, en un país como Venezuela, mucho empleo calificado, con especial dinamismo en los mercados emergentes. Aumento de la presión normativa en lo que se refiere a eficiencia energética y a la soberanía de datos y resiliencia operativa. Se abre un universo de oportunidades profesionales. Pienso que los planes de estudio, sobre todo en el país donde yo vengo, deberían orientarse hacia este tipo de aplicativos. Creo que en mis otras presentaciones, donde he hablado de la importancia de tener agendas digitales, es formar técnicos e ingenieros orientados a este tipo de trabajo. El sector solamente en España de los data centers, tiene un potencial para generar 8.500 empleos cualificados y atraer inversiones superiores a los 3.500 millones de dólares en los próximos 5 años. Ahora veamos cómo está América Latina en lo que se refiere a los data centers, porque yo creo que esa siempre ha sido una preocupación de Carmelo, de cómo nos vemos nosotros en la región. Entonces, el mercado de los centros de datos en América Latina está experimentando un crecimiento que lo impulsan 4 países, como vamos a ver aquí. Y esto lo aceleró la pandemia. Se estima que el mercado regional alcanzará los 9.000 millones para el año 2025, para el cierre de este año, y un crecimiento anual compuesto superior al 15%, muy por encima de lo que generan las telecomunicaciones en este momento en cualquiera de los países que voy a mencionar. Los países que lideran en la TAM, en infraestructura de data center, por supuesto Brasil. Yo creo que
Brasil, independientemente si ha sido Bolsonaro o Lula el que esté al frente de ahí, o sea, y con todos los problemas de corrupción y de pobreza que el país pueda tener, ha sido un país que en materia de IT, desde que yo estudiaba, cuando José Germán, que lo que acabamos de mencionar, era mi profesor, el tema de las tecnologías de la información en Brasil se ha mantenido. Brasil tiene más del 40% de la capacidad de data centers de toda la región. Se concentra en Sao Paulo, la ciudad de Sao Paulo, donde hay 40 centros de datos y hay inversiones importantes de Amazon, Microsoft y Accenture. El segundo mercado, por supuesto, es el de México, que tiene instalaciones, o sea, es decir, México con todos los problemas de narcotráfico o de violencia que se pudieran criticar, es un mercado muy interesante que tiene importantes instalaciones en la Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, y por su proximidad con los Estados Unidos, empresas como Kio Network, Equinix y Verizon se encuentran operando en México. Chile y Colombia se encuentran al mismo nivel y Chile destaca por su estabilidad política y el uso, una fuerte apuesta a las energías renovables. Colombia crece a pesar de Petro, crece rápidamente con nuevas inversiones de empresas como Oracle, IBM y Google. Yo cuando escucho hablar de Oracle e IBM, recuerdo que hubo una época en que el país en el que yo nací era el centro o recogía, era el receptáculo de estas inversiones en tecnologías de la información. Los dos países están desarrollando hubs digitales. En el caso de Colombia es porque el proyecto que se inició en el año 2014 con la Colombia Digital, pues se ha mantenido en el tiempo y ningún gobierno lo ha obstaculizado y ha seguido creciendo. Pues entonces hay una fuerte apuesta por los data centers. Integración de la inteligencia artificial en los data centers de América Latina, bueno, la opción actual se está implementando, implementación de sistemas predictivos para mantenimiento, pero hay una oportunidad de que nuestros muchachos se orienten a hacer otras cosas, sobre todo para mejorar la operatividad de los centros de datos. Hay un gran esfuerzo por tener una optimización energética mediante el uso de algoritmos de modelos de lenguaje orientados a esto. Seguridad potenciada por la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial está siendo usada para los problemas de seguridad que tienen todos los aplicativos que están soportados en la nube y la gestión automatizada de cargas de trabajo. Desafío persistente, bueno, hay una brecha de talento especializado en inteligencia artificial en la región. La infraestructura eléctrica es insuficiente y en países como Venezuela es crítica. Todavía los costos de implementación son elevados y hay una dependencia tecnológica del exterior bastante importante. La agenda digital y las políticas públicas, que yo creo que es un punto importante. Entre el año 2018 y el 2020, las primeras políticas nacionales específicas para lo que son centros de datos estuvieron desarrolladas en Brasil y México y se dieron incentivos fiscales con ciertas limitaciones y un enfoque en conectividad básica. Brasil más que México dio incentivos fiscales. Del año 2023 al presente hay una incorporación explícita de la inteligencia artificial en las agendas digitales nacionales. Brasil tiene un plan nacional de inteligencia artificial, México y Colombia desarrollan estrategias específicas, Chile también tiene un plan muy interesante, yo lo tengo disponible para el que lo quiera. Chile tiene un plan de inteligencia artificial. En el año 2020, perdón que me salté, el año 2020-2021, que fue la expansión, la época post pandemia, Chile lanzó su Estrategia Nacional de Datos y Colombia implementó su política de transformación digital como parte del Plan Colombia Digital. La mayoría de los países de la región aún carecen de una estrategia integral que conecte la infraestructura de datos con un desarrollo económico a largo plazo y por eso es tan importante incluir los centros de datos en las agendas digitales. Marcos regulatorios actuales. En el caso de Brasil, por supuesto, que lidera con la LGDPD, que es comparable a la GDPR europea. México, Argentina y Chile tienen marcos sólidos
este, sobre todo lo que son leyes de protección de datos y derechos de autor digital. Otros países muestran mucha heterogeneidad regulatoria. La regulación energética y deficiencias normativas para la eficiencia energética. Chile destaca por el uso de incentivos para energías renovables en sus centros de datos. Chile ha hecho en el sector eléctrico algo parecido a lo que hizo con el sector telecomunicaciones cuando se iniciaron las privatizaciones en los años 90, pero no con el sistema eléctrico, pero no con los centros de datos. Normativas para la inteligencia artificial. Hay marcos incipientes y fragmentados. Brasil y México comienzan a desarrollar guías éticas, pero sin obligatoriedad. Hay una necesidad urgente de actualización. Yo pienso que como hemos llegado tarde a la fiesta de la inteligencia artificial, no estamos preparando a nuestras universidades, que son los centros pesantes, y a nuestro sector para trabajar en área. Pienso que a lo mejor la ventana de oportunidad para los modelos generativos no la tenemos, pero para desarrollar modelos predictivos definitivamente. Yo creo que hay otras cosas. Voy a poner un ejemplo que no es necesariamente el que yo quisiera porque tiene que ver con la guerra, pero Ucrania antes de empezar en la guerra con Rusia no producía, y esto fue en plena guerra, ni siquiera producía drones. Hoy en día es un líder productor de drones y drones que tienen unos modelos de inteligencia artificial bastante interesantes. La guerra los ha ayudado. Yo no pido que tengamos guerra, pero lo pongo como un ejemplo de las cosas que se pudieran hacer. Inversiones y crecimiento del sector. Bueno, Brasil lidera esto. Comparado con las inversiones globales, pues todavía estamos en un espacio muy corto. Le sigue México, Chile, Colombia y Argentina. Brasil, el liderazgo en la infraestructura digital. Brasil se ha consolidado como el epicentro de la infraestructura digital en América Latina, o sea, así como Estados Unidos concentra el 33% de la infraestructura de los data centers. En América Latina, Brasil concentra el 40%. Brasil tiene 162 centros de datos que están distribuidos en todo el territorio brasileño, 110 en el sudeste, o sea, que es la región más desarrollada, y 27 en el área sur. Brasil también tiene una apuesta importante con los cables submarinos, es decir, su apuesta con los data centers va orientada también a los cables submarinos. Y fíjense que en Bratel, la mayor apuesta que hizo en Bratel no fue tanto por las infraestructuras de servicios, que eso Brasil lo delegó en los operadores de telecomunicaciones cuando se privatizó el sector, sino que le han apostado mucho los cables submarinos. Estos cables submarinos han servido para este crecimiento también. El posicionamiento estratégico de Brasil se fortalece gracias a su sólida interconexión con los cables submarinos, como mencioné, y la abundancia de recursos críticos como la energía y el agua. Cuando uno piensa en energía y agua, se da cuenta de las bondades que tendría Venezuela si tuviéramos unas condiciones más estables en lo que a la política se refiere, puesto que Venezuela incluso llegó en algún momento a pensar ofrecer la energía eléctrica a Brasil cuando se hizo la planta del Guri. Las políticas nacionales de conectividad y data center, bueno, están orientadas, como mencioné, a los cables submarinos, y hay una consulta pública en lo que se refiere a los centros de datos para garantizar que se tenga un marco regulatorio que atraiga inversiones para los centros de datos. Brasil tiene como objetivo principal posicionarse como un polo de la economía digital global, integrando aportes de múltiples ministerios, sector privado y sociedad civil. Fíjense que yo creo que en la otra presentación que hice sobre la agenda digital y lo que es el gobierno electrónico, pues una infraestructura buena de data center en una política, en una política pública orientada a una agenda digital es motor para apalancar estos servicios. Las oportunidades y retos, bueno, en oportunidades que tiene el caso brasileño, condiciones naturales, porque tiene una disponibilidad privilegiada de energía, agua, además del sol, para modelos energéticos
de energías no renovables y una ubicación estratégica para la infraestructura digital envidiable, porque es que llega más de un centenar de cables submarinos, tocan Brasil. Hay una demanda creciente, auge de servicios cloud, inteligencia artificial y soluciones de ciberseguridad con alto potencial de mercado, además que Brasil siempre se ha caracterizado por tener una industria IT importante. Y bueno, por supuesto, esto es un foco para la inversión y el empleo. Retos, conectividad desigual, hay regiones que están desatendidas y requieren infraestructura básica para evitar la brecha digital. Aquí es donde entran en juego las infraestructuras de telecomunicaciones, los estándares y el talento. O sea, es necesario implementar normas de calidad y de formar profesionales especializados, tanto técnicos como ingenieros, no solo pensar en los profesionales de carreras de 5 años, sino yo soy de los que cree que así como yo para entrar a CanTV, que entré como auxiliar del INSE, pues en el campo de la programación, sobre todo con tecnologías como el Python, se podría formar técnicos, o sea, tener modelos en una agenda digital que nos permita formar técnicos y programadores. Y por supuesto, tener gobernanza de datos, o sea, leyes de protección de datos, un equilibrio eficiente entre lo que es la soberanía nacional y las facilidades para lo que se llama la inversión extranjera, generar compromisos de esto que se llama la soberanía digital o la soberanía nacional, perdón, y que esto me permita formar a mi foco. Es decir, esto es como, yo lo voy a poner como un ejemplo. Cuando se hizo la apertura petrolera a finales de los 90 en Venezuela, y una de las críticas que hacía es que si bien es cierto, el modelo de apertura era ideal, hubiera tenido como incentivo interesante exigirle a las empresas petroleras que formaran a las personas en las zonas donde estaban esperando. Es decir, no esperar a que la gente viniera porque llegaron gente de afuera con formación, sino formar a los técnicos porque al final los países de nosotros tienen ciertas inequidades. Entonces, una condición interesante es a lo mejor no pedirte el dinero por lo que vas a hacer, pero hay una contraprestación para yo formar gente. Es lo que está pasando ahorita con la subasta del espectro de 2.5 en Venezuela y una parte de la banda WS que se acaba de dar para un servicio de Internet. El Estado venezolano acaba de entregar los sobres para esta subasta. En vez de pensar en dinero, tendría mucho más interés, por ejemplo, que el Estado se preocupara en decirle a los operadores de telecomunicaciones, mira, dótame de computadoras y de infraestructura y de servicio de conectividad a X cantidad de colegios para yo, personas, o sea, para yo disminuir la brecha digital. Bueno, los retos van en ese orden, porque nuestros países tienen dificultades, o sea, nosotros tenemos gente de mucho nivel y tenemos gente en otras áreas donde no hay ese nivel, pero ese nivel lo pudiéramos compensar en lugar de decirle a quien va a invertir, pon dinero, no pongas el dinero. Lo que me interesa es que me formes a la gente y eso genere una transferencia tecnológica, porque es que eso en Venezuela ya se hizo en algún momento. Y de hecho yo recuerdo cuando yo empecé en la universidad, nosotros teníamos una cantidad de profesores que habían llegado de Italia, ganando 3.000 y 4.000 dólares, porque el gobierno de Venezuela estaba buscando tener buenos profesores para formar buenos profesionales. Entonces, digamos, un buen modelo tendría que tener estos niveles de equidad. En el caso de México, bueno, es el segundo mercado regional, como mencioné, sus hubs principales están en México, Querétaro y Monterrey. Una ventaja competitiva es su proximidad con Estados Unidos. Tiene mucha inversión de data center, sobre todo de los Estados Unidos. Una tendencia de crecimiento es que el mercado mexicano experimenta una creciente inversión en servicios de cloud, de conectividad y grandes empresas como Oracle, la misma Microsoft, que por ser un mercado tan atractivo están instaladas ahí. Y se ha posicionado como un competidor interesante frente a Brasil. México también tiene unos aspectos interesantes que hay una cantidad importante de cables submarinos que los tocan y los tocan tanto por el Atlántico como por el Pacífico, que es una ventaja que tienen sobre Brasil, que Brasil, los cables que tienen son los que vienen por el lado del Atlántico.
Argentina, bueno, es un país que venía muy rezagado hasta la llegada de Milei, que con estos modelos de apertura, pues ha hecho que Argentina emerja como un prometedor mercado en lo que se llama la economía digital. Evidentemente, por este tema de centralismo que nosotros tenemos, que también es de las cosas que deberíamos revisar en nuestros países. Buenos Aires es el mercado principal, donde está la mayoría de la infraestructura digital, pero es tratar y yo esto lo hago un paréntesis aquí. Esto, una de las cosas que yo también criticaba mucho en Venezuela es que, por ejemplo, PDVSA tenía la sede de PDVSA en la Avenida Libertador en Caracas, pero el petróleo se sacaba en el Zulia o en Oriente. A lo mejor hubiera tenido sentido para que la zona del Oriente creciera más, que la sede de PDVSA hubiera estado no en Caracas, hubiera estado en el interior. Igual pasaba con CADAFE. CADAFE no generaba ni un solo megavatio de electricidad en Caracas, pero sin embargo la sede de Caracas y todos los servicios de CADAFE estaban en Caracas. Probablemente si a lo mejor eso hubiera estado en otra parte del interior, se hubiera desarrollado hubiéramos tenido un movimiento de crecimiento hacia lo que es el interior del país, hacia lo que se llama la Venezuela profunda, que yo creo que es una de las cosas que también tenemos que aprender a desconectar. O sea, quizás de las cosas que deberíamos aprender en España, porque en España el modelo este de transferencia, que a lo mejor tiene sus críticos, una de las cosas buenas que tiene es que hay polos de desarrollo que están repartidos, como por ejemplo el caso del País Vasco, Cataluña, Madrid, Valencia, y son focos de polos de desarrollo importantes. Entonces, es parte para la revisión, avances regulatorios, la implementación de marcos de protección de datos, que es en lo que está trabajando ahorita Argentina. Como oportunidades tiene el desarrollo de servicios digitales especializados. Otra cosa importante que tiene Argentina es que tiene muy buen nivel educativo y muy buenas universidades en tecnologías de la información. Además que tienen un componente importante de nuestros ingenieros y técnicos allá. O sea, yo creo que Argentina va a despegar con mucha fuerza. El desafío que tiene Argentina, bueno, creo que los 12 o 14 años que hubo de kirchnerismo retrasaron la infraestructura energética y bueno, ponerse al día tiene costos elevados de esto, pues. En este momento, debido a las condiciones que hay en Argentina, pues hay un creciente interés en las empresas por invertir y en ver a Argentina como un actor emergente potencial, incrementando con esto su participación en el mercado digital. Chile es un caso interesante porque Chile se ha preocupado por desarrollar un modelo de, para la inteligencia artificial y para convertirse en un hub digital de energías renovables. Ellos han tratado de emerger como un líder regional en la infraestructura digital sostenible. Hay grandes proveedores de servicios como Google y Microsoft que están instalados allá, pues tienen desafíos regulatorios en el sector energético y bueno, los desafíos además que tienen en lo que se refiere a la inversión en todos los modelos nuevos para tener una transformación que vaya orientada a lo que se llama una transformación digital sostenible en la región. Venezuela, que es un caso para mí importante porque es el país donde yo soy el que más interés puede tener. Bueno, la transformación digital requiere inversión tanto en el sector tecnológico como en el sector energético para su desarrollo. O sea, nosotros tenemos un desfase importante en todo lo que tiene que ver la infraestructura eléctrica, que obliga a que el país tenga que ponerse para los desafíos que tiene esto, a tope o al día con lo que esto representa. Tiene desafíos estructurales. O sea, la infraestructura de data center se encuentra en su etapa inicial. Nosotros somos el país que menos infraestructura en data center tiene. De hecho, creo que si uno habla es de DICOS, algo que tiene CanTV en el Atillo, pero no hay mayor conocimiento de lo que está. Y bueno, por supuesto, los centros de datos donde están los cables submarinos
que están llegando a Venezuela, pero tenemos muy poca información. Evidentemente, un gran problema que tenemos son las limitaciones críticas en el suministro energético. O sea, si tenemos problemas de apagones para los servicios de cotidianidad, pues evidentemente para una industria que está consumiendo tanto es un desafío importante. Entonces, entiendo que el gobierno nacional firmó unos acuerdos con la empresa Siemens para reformar todo el sistema, no el hidroeléctrico, sino las plantas de termoeléctricas. No sé en qué estatus está, eso fue porque una noticia de prensa que yo vi, que el gobierno nacional, a través del presidente de la República, pues anunció eso. Y la conectividad, como les mencioné, está concentrada principalmente en Caracas. Entonces esto debería cambiar de un modo acelerado. Oportunidad de inversión, bueno, hay expansión acelerada de los servicios en la nube. Evidentemente Venezuela, lo que hay allá, pues va en esta ola de tendencia y hay una digitalización empresarial creciente. Hay una demanda no satisfecha en la infraestructura tecnológica y hay temas en lo que se refiere a la infraestructura de telecomunicaciones que deben ser atendidos y hay un potencial para lo que se llama alianzas estratégicas. El mercado venezolano presenta un escenario de alto potencial para inversiones de empresas que estén preparadas para navegar, si fuera en este momento, en las complejidades regulatorias de lo que implica estar en un país que tiene tanto nivel de incertidumbre, pero oportunidades tanto para los data centers como para el sector energético, pues están. De qué requiere esto? ¿De voluntad política o de un cambio de político que oriente a las cosas? No quiero hablar de cambio de gobierno porque eso sería el mundo ideal, pero en todo caso yo pienso que si las cosas siguieran como fueran, pues el gobierno nacional tendría que hacer un gran esfuerzo para ponerse a tono con las realidades actuales. Conclusiones y tendencias futuras. Bueno, como ya mencioné, hay una expansión acelerada de estos servicios y es un mercado que continuará su crecimiento impulsado por la demanda de servicios en la nube, el edge computing, sobre todo para servicios de IoT y las aplicaciones de inteligencia artificial. Debería haber un modelo de evolución regulatoria importante. Lo ideal sería que los mercados de nuestros países trataran de equipararse, como ocurre con la Unión Europea, en modelos regulatorios que contemplen la ética y otros aspectos ligados a la energía y que esto pueda ir de la mano y la sostenibilidad, pues el uso de energías renovables, la apuesta importante, sobre todo porque nosotros estamos en una región donde disfrutamos de energía solar abundante o tenemos recursos hídricos y eso es un factor diferenciador en todo lo que tiene que ver con el aspecto regional. Yo con esto termino mi presentación y si hay alguna pregunta estoy abierto a contestarla con mucho gusto. Bueno, le damos las gracias al ingeniero Fidel Salgueiro por la excelente presentación. Eh, Realmente nos ha expuesto lo que es un problema de naturaleza compleja. Lo que dicen ahora los visionarios del futuro, pues que tenemos que resolver problemas de naturaleza compleja. La inteligencia artificial como tal se ha convertido en un eje transversal de todos los sectores y estas cifras que nos presenta de los data centers, los consumos de electricidad y otros, digamos, aspectos alrededor de la inteligencia artificial, nos dan idea de la magnitud del problema. Eh, bueno, por supuesto, nosotros como país estamos un poco alejados de lo que está ocurriendo en otros sitios en materia de desarrollo, de inversiones, etcétera, etcétera. Pero quería preguntarte dos cosas que mientras otros van preparando sus preguntas, pueden tener derecho de palabra o hacerlas por el chat de la reunión o también
como esta es una conferencia que estamos promoviendo también con la Comisión de España, Carmelo Ecarri también tendrá muchas cosas que decir. Ya veo manos levantadas también, ¿no? Bueno, primero el tema de las demandas de energía que son tan cuantiosas. Hubo una conferencia que se dictó aquí en la academia, donde era un experto en materia nuclear, de generación nuclear, y él dijo que una de las grandes soluciones iba a ser la energía que iban a producir los reactores nucleares. Y lo otro es, digamos, el tema de cómo se resuelve el tema de ciberseguridad, porque todos estos data centers de alguna manera van a promover espacios de ecosistema que van a ser vulnerables y pueden ser vulnerables los mismos data centers como entidades, ¿no? Bueno, esas dos preguntas y después viene Aurelio Aceche con otra pregunta. Entonces, si quieres, contesta esta mientras se van levantando las manos, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, yo en la presentación hablé que la energía nuclear, de hecho Francia, por eso es que no la ha abandonado, y yo creo que eso le pone un desafío, por ejemplo, a España, que ha tenido una apuesta tan grande a abandonarla, sobre todo porque la energía nuclear, como le digo, no es, yo no soy experto en el sector eléctrico, entonces alguien pudiera corregirme en lo que yo digo, pero en todo caso entiendo que la generación de un megavatio en energía nuclear es mucho más eficiente que en una energía renovable. Entonces creo que es algo a considerar en los países. Probablemente en los países de América Latina esa no sea la realidad, porque nosotros tenemos recursos hídricos y quizás en los países de la región el razonamiento, tenemos recursos hídricos y tenemos posibilidades energéticas que no tiene, por ejemplo, Europa. O sea, nosotros pudiéramos tener ciclos combinados a gas para generación eléctrica, y que son eficientes sobre todo las nuevas tecnologías son eficientes en cuanto a lo que se llama la huella de carbono. Pero además tenemos recursos hídricos, entonces que en el caso de América Latina, ¿cuánto tardo yo en hacer un reactor nuclear o una energía nuclear versus montar un sistema hídrico en cuanto a construcción? La otra pregunta iba me mencionaste El tema de ciberseguridad, el aparte tema del de la tema ambiental, que estoy seguro que viene como pregunta, no quería incluirlo. el tema de la ciberseguridad es claro que en todos donde hay data center o donde hay servicios montados en la nube, pues es un área de desarrollo. Yo pienso que una de las apuestas de las universidades nuestras y en la formación de técnicos y de profesionales es crear profesionales para el área de la ciberseguridad. Que además para mí, en mi caso personal, yo lo veo como que el potencial que tenemos para tener programadores y para tener técnicos trabajando en un área que va a ser crítica para los próximos años y donde todavía el tema de la seguridad es, o sea, hay mucho por hacer. Entonces, eso, el que haya mucho por hacer hace interesantes las cosas porque pudiéramos tener gente trabajando en esa área. O sea, pienso que sí, que son de los desafíos que tiene la academia en Venezuela y que tiene en todo caso una agenda digital que incluya este aspecto, porque si te recuerdas en mi presentación de la agenda digital, yo lo ponía como un desafío, los problemas de ciberseguridad. Es algo en lo que hay que trabajar sin duda. Bueno, Aurelio Seche y luego Eduardo Páez. Bueno, Fidel, aunque no nos conocemos, y perdona que te tutee, te felicito por tu excelente presentación. Y a mí me ha llevado, yo no soy especialista en data center, soy ingeniero y me ocupo del área, la relación entre la ingeniería y la economía. Ese es mi área de especialidad y el crecimiento económico, etcétera. En estos días escuché una presentación que hizo María Corina Machado diciendo que Venezuela se puede transformar en un hub de energía. Y que sobre esa base es que va a sustentarse el posible crecimiento de Venezuela en el largo plazo, en el corto y mediano plazo, perdón. Y claro, ahí se está pensando en el tema petrolero como el- el- el-
la inversión en asumir un rol en Venezuela con capacidad de producción y refinación. Sin embargo, yo creo que el tema energético es mucho más allá que producir petróleo. Y como lo bien lo expresas en tu presentación, nosotros tenemos capacidad nominal energética para poder sustentar una industria de desarrollo, digamos, automatizada de datos informáticas, que es lo que está atendiendo el mundo. Yo veo que las instalaciones que está haciendo Google aquí en Estados Unidos requieren inmensas cantidades de energía, una cosa y nosotros esa potencialidad de energía en el tema del agua, si la tenemos, sin lugar a dudas, los recursos hidráulicos en Venezuela, nosotros no hemos aprovechado todo el potencial que se tiene, porque lo que hemos aprovechado es el gran potencial del Guri y que tiene, pero hay otros ríos y hay otras instalaciones y hay presas construidas en Venezuela que tienen un potencial hidroeléctrico interesante y que puede ser soporte para muchas cosas. Yo sugiero que la academia va a ser consultada en algún momento. Yo sugiero que nosotros deberíamos tener una especie de, yo no diría de plan, sino de enfoque estratégico sobre el desarrollo del sector ese que tú manejas en Venezuela en cuanto a posibilidades de inversión, quiénes serían las personas que invirtieran en Venezuela. Nosotros no tenemos capacidad económica para invertir. Venezuela, su gran dificultad que tiene es que no tiene capitales. Venezuela requiere capitales y nosotros dependemos de la inversión extranjera. Y tenemos que invitar a la inversión extranjera a que se instale en Venezuela y nosotros tenemos que darle vamos a decir, facilidades. Y por supuesto, y la contraprestación que eso tiene para Venezuela es generar empleo y como usted bien dice, este es un sector que genera mucho empleo técnico y nuestras universidades afortunadamente están muchas de ellas en capacidad de aportar profesionales para el desarrollo de este sector. Entonces yo lo que sugiero es que en algún momento tengamos una especie de estrategia con algunas cifras de inversión y de equipamiento y de inversión, empleo, etcétera, necesidades de financiamiento que requiere este sector para que en el momento en que la academia sea consultada, que lo va a hacer, se lo vemos, o si no, nosotros tenemos contacto con la gente que está trabajando con María Corina para hacerle sentir, mira, que esto es un sector sumamente importante para el desarrollo del país. O sea, que esto no es una cosa accesoria. Yo creo que por ahí deben ir los tiros, porque esto es hacia donde el mundo está girando. Ya tú acabas de decir que Brasil y México, y Brasil, a pesar de que Bolsonaro está y Lula no está, Brasil sigue. Lo que pasa es que Brasil es un país de empresarios. Venezuela lo fue y ya no lo es. Venezuela tiene que construir de nuevo empresarios. Y esa es la gran diferencia con Brasil y que incluso con México, que con todos estos problemas políticos que ellos tienen, pero tienen empresarios que están dispuestos y nosotros tenemos que buscarnos sociedades con el exterior porque nosotros no tenemos ahorro nacional para eso. Quizás en el tiempo se pueda desarrollar una industria local con capital interno y con el ahorro que nosotros produzcamos. Esos son mis comentarios y muchas gracias por tu extraordinaria conferencia. Bueno, yo primero, gracias por las palabras. Yo lo único que agregaría, nosotros alrededor de lo que debería ser una agenda digital, yo lo he presentado aquí. Meterle ahora estos números de inversión y números de empleo, pues no sería difícil, es trabajar en eso, en el entendido de que yo no soy el único, debe haber otra gente trabajando en esto. Yo sí creo que en el caso de María Corina, voy a hacer un comentario como el que me hizo un profesor mío en el IESA, Adrúbal Batista, que después descanse. Pienso que ella está, como me dijo él, con los pensamientos del siglo pasado en cuanto a la energía, no en cuanto a cambiar. En cuanto a cambiar hay que cambiar, pero es decir, nosotros estamos muy empeñados en ver a Venezuela como un petróleo
Y si bien es cierto que somos un país petrolero, las condiciones de ventaja que nosotros teníamos cambiaron. Entonces pienso que hay que plantearse otros desafíos, e incluso hay que plantearse otros temas con el petróleo. Básicamente, por poner un solo ejemplo, ahorita el gas y el petróleo que tiene la Guyana Esequiba o la Guyana, el país con el que tenemos un diferendo, se han vuelto sumamente atractivas para las empresas petroleras. Entonces, la ventaja que teníamos de que los barcos nuestros sacaban petróleo en 3 días, la tienen ahora, la tiene un vecino que tenemos al lado. Evidentemente, las cosas pasan por un cambio en el país, porque yo sí creo que nosotros tenemos que realizar un esfuerzo para que la inversión nacional, porque digamos, a mí la palabra inversión extranjera me asusta por lo que yo viví en telecomunicaciones, es decir, telecomunicaciones no ha habido mucha inversión extranjera, pero cuando tú tienes decisiones que se toman en Madrid, por el caso Telefónica, no necesariamente la estrategia nacional va de la mano. Entonces, por ejemplo, yo soy un defensor de Digitel por eso, porque es una empresa nacional que está operando en Venezuela. La pregunta es si pudiéramos con los debidos incentivos y con el debido apoyo pedirle a una empresa como Digitel que se ponga a construir esta infraestructura. En cuanto al sector energético, yo creo que hay modelos, como le digo, no es mi área de expertise, yo no soy ingeniero eléctrico, yo de 5 voltios para arriba para mí es alta tensión. Pero sí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para fomentar empresa nacional, o sea, traer el sector privado, inversión extranjera, pero traer también inversión nacional que está afuera, porque los venezolanos con dinero que eran empresarios, yo estoy seguro que estarían dispuestos a regresar a invertir, creando condiciones y creando un modelo. Y te voy a poner un solo ejemplo. Cuando privatizamos CanTV, le digo privatizamos porque yo participé en ese proceso, que lideró, por cierto, Fernando, que falleció este año, Fernando Martínez Mótola. Una de las cosas que nosotros hicimos con carácter de éxito fue llevar a la CanTV a la Bolsa de Valores, y eso convirtió a cualquier venezolano en inversionista. Claro, Porque claro, de acuerdo. hasta el momento de que Cante va a entrar en la bolsa de valores, solamente la gente de dinero, la gente pudiente, como decía Chávez, los oligarcas, como tú los quieras llamar, eran los que compraban en la bolsa de valores. Y con la entrada de Cante a la bolsa, todos los bancos te prestaban dinero para que tú te convirtieras en inversionista. Entonces, Claro. digamos, Mira, la hay un acción de la modelo para electricidad de eso. Caracas, perdona que te interrumpa, la acción de la electricidad de Caracas era el instrumento de ahorro de la clase media. Y Entonces, por eso nosotros digo, yo creo perdimos que eso. Pero lo que pasa es que en este momento Venezuela no tiene capital. Ni el no, gobierno no, no, tiene no. capital tampoco. El El fisco no gobierno, tiene capital. no, Entonces hay que invertir, hay que inducir a inversionistas extranjeros y por supuesto a los venezolanos que tengan capitales que vengan otra vez para que ya regresen capitales. por eso te digo, entonces yo creo que es trabajar en un modelo que nosotros construyamos empresarios. Es decir, y creo que en Venezuela hay que cambiar ese tema, sí es importante que lo cambiemos, y te voy a poner un ejemplo, que lástima que no está Fernando, que nos dejó en vida. Cuando nosotros estuvimos en la subasta del Banco Central, cuando se privatizó la CanTV, que se entregaron los 2 sobres, yo estaba sentado al lado de él, casualmente me senté al lado de él. Y el primer sobre que se abre lo llevaba una persona del grupo Cisneros. Aunque Bell Atlantic era el operador, pero Cisneros tenía una gran participación que era ajustado, que era por 1.400 millones de dólares. El segundo sobre lo entregó alguien de GTE en ese momento, que hoy en día Verizon, por 1.800. Y Fernando me dijo una palabra que para mí es importante, que no se me ha olvidado, porque él me dijo, coño, menos mal que ganó la GTE, porque si hubiera ganado Cisneros nos hubiera costado mucho explicarle al país que esto no estaba arreglado. Lo hago como una reflexión, porque nosotros en la cultura que teníamos antes parecía que era preferible que tuviéramos una empresa norteamericana invirtiendo y no que fuera Gustavo Cisneros, que era venezolano. Entonces yo creo que uno de los conceptos que necesitamos cambiar es que necesitamos muchos Carlos Slim en Venezuela.
que los hay, que se han ido, que hay que crear condiciones y que habrá a lo mejor de los que tienen dinero mal habido, que a lo mejor de eso también podamos hacer algo, pero hay que crear una cultura empresarial que valore el esfuerzo y la productividad y el trabajo y el emprendimiento en Venezuela, que, no, que el Estado no es importante. Yo supongo que lo que hemos vivido en estos 25 años nos han llevado a pensar a eso. Como hay dos manos levantadas, porque creo que están Eduardo y Luis Hermano, no sé si hay alguien más, Sí, lo por dejo. favor, Eduardo y luego Luis Germán. Excelente la conferencia, muchas gracias, Fidel. El, eh, yo quería comentar, yo viví un proceso producto de haber coordinado la construcción de la torre del edificio C del Banco de Venezuela, en el que me tocó a la larga, porque tuve varios años en la organización, ir reemplazando el, eh, el centro de cómputo de la organización. Inicialmente, eran unos grandes mainframe muy complejos, los 3090-400 enfriados por agua bidestilada y con motogeneradores de 400 ciclos, etcétera. Y cuando teníamos una falla, como todo dependía del mainframe, se perdía la data a nivel nacional y había que mandar gente para recuperarla, sobre todo cuando habían fallas eléctricas. Eso fue cambiando, después se pasó por un proceso de delta estrella en lo que los computadores fueron más pequeños y la data se repartía a nivel nacional. Y a la larga, hoy en día, la data está a nivel de la nube, ¿no? Ahora, mi gran inquietud después de esas dolores de cabeza por recuperar la data y por los costos que representaba, está en la seguridad de la data y de cómo recuperarla en caso de condiciones complejas. Recuerdo en unos años después de haber terminado la torre que hubo un terremoto en México y el terremoto de México volcó los computadores de uno de los bancos más importantes de México. Y ellos perdieron la data por casi 3 semanas, ¿no? Era época todavía de los mainframe y la cosa era distinta a lo que es hoy en día. Pero de todas maneras, uno siente como que hay ciertos intangibles a nivel de la nube, donde dice, bueno, ¿qué seguridad tengo yo de si por alguna razón tengo una empresa de inteligencia artificial que ha levantado durante años información y la ha concentrado para operar de una u otra manera, que de la mañana de la noche a la mañana pues se pierde esa información y sea por algún saboteo en la nube? ¿Qué seguridades hay para asegurar la data? Esa es la pregunta. Bueno, el tema de los data centers y los centros de datos ha cambiado muchísimo. Hay lo que se llama políticas de business continuity. Entonces, digamos, cuando tú tienes un data center, por ejemplo, si Amazon tiene un data center en España, tiene duplicada la información en tres o cuatro centros. Es decir, de hecho, hay condiciones en los data centers que se los define como Tier 1, Tier 2, Tier 3, y eso de tener Tier 1, Tier 2 o Tier 3 depende de los respaldos de energía que tienen, de la infraestructura antisísmica que tienen, de los niveles de conectividad que tienen. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo antes de venirme a España, en el año 2015, en el año 2010, yo estuve eh, trabajando en un proyecto con Daico y ellos estaban montando un centro de datos en Valencia. Y para que fuera Tier 1, sí, y hay centros de datos que son Tier 3. Ellos estaban buscando, además de todo lo que habían hecho en infraestructura antisísmica, y tener duplicado en Caracas con Valencia, tres proveedores de fibra óptica para garantizar la continuidad de la conectividad. Entonces, digamos, ahorita hay mucha política o sea, por ejemplo, es bastante difícil que una empresa como Amazon, por poner un ejemplo, se le caiga algo en España y no tenga los respaldos. O sea, a lo mejor tú sentirás problemas de latencia, pero los problemas de recuperación de 3 días
no te van a parar porque la información está duplicada y redundante. Todo esto tendrás que, un marco regulatorio, por ejemplo, de esto obliga, así como, por ejemplo, por darte un ejemplo, el Sudeban obliga que los datos de Venezuela estén en centros de datos hosteados en bases de datos hosteadas en algún sitio o lo tengan los bancos, pues un modelo regulatorio a lo mejor sobre, pues, en una agenda digital te dirá, usted para tener un data center con una característica tiene que tener esta infraestructura, tiene que tener este modelo antisísmico implementado. O sea, creo que en eso nosotros tenemos bastante experiencia porque el Colegio de Ingenieros ha sido bastante bueno haciendo este tipo de cosas. Entonces, digamos que es cómo lo trabajan. Y en el tema fundamental de la ciberseguridad, pues es un área en la que hay que trabajar y en la que hay que poner mucha gente a trabajar. Pero los centros de datos tienen, por la criticidad que tienen políticas completas para ser redundantes y para estar duplicados y para tener infraestructura redundante en todo, en conectividad, en energía. Por eso es que el tema energético es tan importante, porque es que el centro de datos no es que quede aislado, es que las empresas que, por ejemplo, una empresa como Microsoft, para poder darle servicio a sus clientes, pues tiene que tener duplicada o triplicada su infraestructura para asegurar que eso no se va a perder. O sea, es de las cosas en las que tenemos que trabajar. Bueno, saludo de nuevo, Fidel. Yo voy a hacer una precisión, dos comentarios y una pregunta. La precisión es algo que dijiste al inicio de tu presentación, era sobre los IPX, que esos centros de interconexión de las redes. Bueno, te lo digo como actor de primera fila, que ese es un problema que está planteado desde el inicio, que desde que llegó Internet, ese era un tema en Venezuela. Si no se ha hecho es porque se necesita acuerdo entre las partes, sector público, regulador, empresas y, y, sector, por supuesto, el sector de la sociedad civil. En este caso eran las universidades que decían dónde colocamos el punto de interconexión. Ese detalle de dónde colocar el punto de interconexión era como para no ponerse de acuerdo, porque no había la confianza. Creo que todavía la confianza no se ha dado. Pero un problema original desde que se plantea la conexión a Internet, está hablando de los IPX, inclusive el backbone regional, conectarnos entre los países, etcétera, para no depender. Hay paso, esa es la precisión. La consideración general va por el lado de precisamente lo que ya aparece varias veces en la presentación y en la conversación que hemos tenido sobre el dominio tecnológico, la independencia tecnológica. Yo creo que es un concepto que hay que revisar con, con, con sinceridad. Yo creo que es tendemos a creer y a querer la independencia tecnológica como una meta importante. Yo creo que hoy en día eso es muy difícil. La interdependencia es tal que ni siquiera Europa, en la coyuntura actual que estamos viendo la fuerza de las empresas chinas con la fuerza de las empresas de origen norteamericano, fíjate cómo Europa aparece debilitada en una capacidad de respuesta. Europa depende de los satélites de otros en volumen de transmisión de datos. Entonces, ese concepto de interdependencia lo asocio a la siguiente consideración. Hay cosas que evolucionan y que procesos que se repiten. Cuando apareció la computación, cuando apareció la computación, todo el mundo quería tener el computador nacional. El mainframe primero, pero no podemos. Pero cuando se dieron cuenta que no podíamos con un mainframe propio, no digo nosotros, digo cualquiera que se lo planteó, aparecieron los micros. Entonces, bueno, vamos a hacer el micro propio. Y hubo varios países que se encargaron de hacer eso, Venezuela inclusive, está todo hacer su micro propio. Al rato te das cuenta que la escala de la competencia te ubica en ciertos nichos. Asimismo pasa con la formación de recursos humanos. En ese sentido ha sido más fácil estar al día actualizando los contenidos de las formaciones profesionales que
poner una infraestructura que produzca dispositivos digitales de última generación, cualquiera que sea. Entonces, lo que creo que eso se va desplazando y hoy se repite. Tenemos que hacerlo para estar igual que otros, ¿no? A lo mejor los papeles son distintos, hay nichos, hay oportunidades, son algunas cosas, destacas la importancia de los nichos y en otras cosas captura en tu discurso un entusiasmo por, porque seamos líderes. Pero eso existe. Eso existe, eso tiene su desplazamiento, que hay que comprenderlo como procesos, hay que asimilarlo, porque muchas de estas cosas, como tú mismo en presentaciones anteriores las has tratado, yo mismo he hecho presentaciones aquí donde este mismo asunto eh, hemos girado desde otra línea de desarrollo de las ideas, el tema, o los países que tienen políticas de inteligencia artificial, políticas digitales. Yo creo que que vale la pena citar es Uruguay, es otro país que tiene una política interesante. Lo que pasa es que Uruguay tiene cosas muy interesantes que no son replicables, porque la escala de Uruguay no se corresponde con la escala de ningún otro país de la región. Son 4 millones de habitantes es la población de Caracas y la población de Uruguay. Entonces, lo que vale en Uruguay no puede valer no lo puedes extrapolar. En general, lo que agrego a la conversación es que estos procesos hay que verlos como una perspectiva donde a lo mejor hay que revisar conceptos como que consideramos como deseables, pero a lo mejor hay que mm, calibrarlos al ritmo, a las condiciones que tenemos. Los venezolanos particularmente estamos muy perjudicados en eso y en cuanto a condiciones. Y como región que hay alternativas y como talento lo hay. Y finalmente la concreción es que el tema de los data centers también me ha acercado al tema por lo que significa instalar un data center para estas grandes empresas que tú dices, AWS, Microsoft, Google, etcétera. Eso implica escoger hoy en día, cuando se dice vamos a instalar un data center en Virginia, en Estados Unidos, bueno, hay un estudio del impacto urbano ambiental que eso significa en la región donde se va a colocar. Porque entonces las poblaciones que están alrededor van a tener un impacto no solamente económico por empleo directo e indirecto, sino también porque el ecosistema de empresas que eso genera, cómo se sirve con el entorno. Lo mismo si, volviendo al tema de las relaciones, la industria petrolera cuando instalaba un campamento generaba un ecosistema de empresas a su alrededor. Pero estas empresas también tienen un ecosistema y eso tiene un impacto urbano ambiental muy importante porque lo están sacando de las ciudades hacia los campos, hacia zonas donde no perturben el suministro de energía eléctrica, como tú decías. Pero es un tema, me imagino me imagino, lo supongo y entiendo que los ingenieros eléctricos nos pueden contestar con mayor contundencia. Mi pregunta va hacia esa selección de los lugares donde se ponen los data centers hoy en día en Estados Unidos, en China, en Europa, donde se están colocando los data centers grandes, no los bancos de servidores. Okay. Gracias. Bueno, son varias cosas, pero voy por la pregunta. Es que los data centers en la actualidad en los países como China, como Estados Unidos, pues evidentemente lo primero es saber si tienes la capacidad energética para hacerlo. Fíjate que por eso fue que Trump, cuando anunció la inversión para la inteligencia artificial de los 6.000 millones de dólares, que era orientada sobre todo los data centers, básicamente es porque el impacto energético que esto tenía es sumamente alto. Es decir, te instales en una ciudad o te instales en un campo, igualito tienes que asegurarte que tienes la energía eléctrica suficiente para atender la demanda. Eso coloca unos desafíos. En un país como Estados Unidos, donde el modelo energético está abierto a la competencia y sobre todo la generación, que es donde es muy fácil introducir elementos para competir, pues y más en Estados Unidos, donde hay tantas fuentes de energía,
pues la construcción de un data center va de la mano de cómo esto se desarrolla. En países como Venezuela o como Brasil, pues igual vas de la mano del impacto energético. Lo que ocurre es que Venezuela en algún momento, si hubiera seguido con las políticas que tenía para hasta el año 99, cuando se había generado un modelo eléctrico eficiente, pues si se hubieran estado haciendo las inversiones en generación y en transmisión que no se han hecho, pues evidentemente tú allá tienes condiciones para tener además. O sea, si hubieras ido invirtiendo, en Brasil es que las inversiones se han venido haciendo y en el estado, en el caso de Brasil, es porque hay una política pública que lleva eso de la mano. Pero sí, hay un modelo un estudio del impacto para que tú no puedas montar un data center donde no tienes energía. Esa es la verdad. Entonces, esto pone retos y para un país como el de nosotros, importantes. Y retomando la palabra tuya de lo que es la soberanía, porque para mí es un tema importante. Fíjate, yo nunca he pensado que Venezuela tenga que producir computadoras, básicamente porque ahí no es donde es donde está el talento. Como yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de agenda digital para las dos elecciones de Capriles, las dos campañas electorales de Capriles, yo sí creo que hay muchas cosas que hacer en el área de software. Entonces, cuando uno habla de, eh, soberanía digital o de cualquiera de estos conceptos, está relacionado a cómo tú puedes desarrollar una industria nacional de software, porque Venezuela en algún momento fue un líder en software. O sea, digamos, esa cosa que Chávez se le planteó de producir computadoras en Venezuela, eso no tenía ningún sentido, porque tú no vas a poder competir con los chinos. Pero tú sí pudieras desarrollar, por ejemplo, juegos para las computadoras o aplicativos para las computadoras que se coloquen en las escuelas para que los niños aprendan matemáticas o aprendan lengua. Es decir, y ahí tú sí puedes desarrollar una industria, y una industria autóctona y una industria que después, si tú tienes incentivos, la puedes hacer para competir. Yo vengo formado de un programa que tuvo en su momento la CanTV. Y yo recuerdo que cuando se buscaba, o sea, cuando se compró las líneas analógicas en su momento, que fue con el que yo entré, una de las cosas en las que se preocupó Cantera es que los técnicos se formaran en Venezuela. Entonces la tecnología venía de la ITT, que era belga, venía de la Hitachi, que es donde yo me formé, era japonesa. Está bien, eso tú no lo ibas a hacer en Venezuela, pero sí formar los técnicos para que los técnicos puedan mantener eso. Entonces yo creo que, y en un mundo que está softwareizado, yo creo que una gran ventaja que tú tienes es que el software es conocimiento, el conocimiento no tiene sexo, no tiene nacionalidad, no tiene nada. Es decir, si nos focalizamos en el tema del software, nosotros tenemos una ventana de oportunidad inmensa. Caso de la inteligencia artificial, y lo dije en mi presentación, ponerse a pensar que nosotros vamos a generar modelos de lenguaje para la inteligencia artificial predictiva no tiene sentido. Pero en los modelos generativos pudiera la academia hacer algunas cosas, y algunas cosas autóctonas. O sea, perdón, al revés, en lo predictivo, en lo generativo no, porque no tiene sentido competir con ChatGPT y con OpenAI y con Anthropic. Pero en los modelos que son predictivos hay cosas que se pueden hacer. Aquí en España se está haciendo. Es lo mismo que con la computación cuántica. Tú vas a ponerte a producir un computador cuántico, no. Coño, pero puedes llegar a un acuerdo con quien tener una partición y formar la gente de nosotros que va a trabajar en el software en las universidades, porque eso va a ser un boom. Entonces yo creo que la independencia tecnológica, la soberanía tecnológica va de eso y de formar a la gente. Es decir, una de las cosas que Diego Molano hizo, y yo lo pongo siempre como ejemplo, en el caso de Colombia, que nosotros lo tratamos de adaptar en la campaña electoral de Capriles, era el Centro de Estudios de Telecomunicaciones. No tiene sentido tenerlo porque la red va a software, pero sí tendría sentido que nosotros formáramos gente en Python y que formáramos gente en los routers y en los switches de Cisco y formáramos gente en Java y formáramos en Node y formáramos gente técnico que estén desarrollando y nos preocupáramos por tener banda ancha para que la gente en sus casas empezara a inventar, porque
La única diferencia de por qué tienes un Zuckerberg en Estados Unidos y no tienes un Zuckerberg en Venezuela es porque tenía banda ancha el tipo y porque hay una cultura de emprendimiento que a lo mejor tienen las escuelas y las universidades en Estados Unidos que a lo mejor a nosotros nos falta incluir. Pero no es porque el conocimiento no pueda rodarse o no pueda desplazarse. Y cuando tú tratas de construir un hub tecnológico en un país, lo que tratas es de crear condiciones para que esos tipos que están en Estados Unidos teletrabajando, decirle, vente a teletrabajar a Venezuela y cree lo que eso, el cheaper down, que se hablaba del neoliberalismo en la década de los 90. Bueno, ese trickle down tecnológico va a permear en la sociedad y va a crear una cultura que yo sí creo que es importante para tener en lo que es mi modesta definición de soberanía tecnológica. Es decir, yo no creo que tenemos que producir carros como Tesla, porque no, o sea, nosotros tenemos economías de escala para eso, pero en el software, si no, no hubiera estudiado computación. Yo que vengo del mundo de las telecomunicaciones, estudié computación porque yo creo que es que ahí los muchachos nuestros son buenos. Y la prueba es que están todos trabajando. No hay un solo ingeniero en informática de las universidades nuestras que no esté trabajando en Argentina o aquí en España. Y es que además la gente te dice es que los ingenieros venezolanos son buenos. Bueno, lo importante es que se queden en Venezuela, no que estén aquí. Estamos aquí por una razón ajena. Bueno, eso hay que ver cómo se resuelve. Eso es un poco para aclarar mi punto de soberanía tecnológica y con eso lo dejo ahí. Bueno, gracias, Fidel. No veo otra mano levantada. No sé si hay Sí, está algún Montilla, otro. Jonás Montilla levantó la mano. Sí, bueno, Adelante. buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Fidel, por esta magnífica conferencia. Yo había colocado un mensaje en el chat, pero prefiero hacerlo verbalmente porque el punto que usted tocó al final sobre la posibilidad de que Venezuela recupere, porque tuvimos una industria del software. Antes de finales del siglo pasado, Venezuela era líder a nivel latinoamericano en el desarrollo de software. En nuestras universidades formaban ingenieros de software, no directamente, por supuesto, porque no tenemos escuelas y la carrera de ingeniería de software como tal, pero lo que fue la Universidad Central, la Bolívar y la ULA, desarrollamos gente que estaba muy bien preparada para llevar adelante este tipo de actividad. De manera que yo creo que una de las cosas por las que hay que empezar es formar de nuevo ese capital humano que nosotros perdimos. Nosotros perdimos un capital humano valiosísimo, producto pues de esta crisis política, económica que llevamos ya 25 años. Y bueno, creo que un punto de partida, yo le agregaría a los retos que usted colocó al final de su presentación, el reto de la transformación digital de las universidades. Yo creo que tenemos que empezar por allí, es decir, transformar nuestras universidades de manera digital, aunque fuimos líderes, porque fuimos líderes en Latinoamérica, en el área universitaria tuvimos unas infraestructuras muy buenas, con Reaction, con la gran cantidad de plataformas que tuvimos en las diversas universidades. Esa infraestructura hoy en día está completamente obsoleta, ¿no? Y simplemente no se actualizó. O sea que creo que debemos empezar por allí, por la parte educativa, empezar a transformar digitalmente nuestras universidades, recuperar el capital humano que perdimos y impulsar nuevas carreras, es decir, dejar esas carreras tradicionales que están aportando muy poco y que van a crear muy poco valor en la nueva Venezuela y empezar a formar nuevos profesionales con las carreras que requiere esta nueva sociedad digital, que ya dejó de ser digital y se convirtió en una sociedad de tipo inteligente, donde tanto la inteligencia humana como la inteligencia artificial pues se entremezclan. Tenemos un tipo de inteligencia ya combinada, en que combinamos lo humano con lo artificial. De manera que creo que por allá tenemos que empezar. Gracias, Fidel, de nuevo por tu magnífica presentación. No, gracias a usted por sus palabras. Yo lo que pudiera agregar, yo creo que la universidad, un desafío que tiene la academia en Venezuela es dejar de ser tan academicista y ir más a lo práctico, porque uno de los desafíos que mete la inteligencia artificial es que con todas las revoluciones anteriores, revolución agrícola, la revolución informática, la revolución industrial,
En todos los procesos lo que se sustituía era el trabajo rutinario, era el que se desplazaba. Por ejemplo, la informática acabó con las secretarias. Bueno, no fue que las acabó, pero en todo caso las reemplazó, pero era el trabajo rutinario, acabó con las perforadoras de tarjetas. Es que el tema de la inteligencia artificial, un aspecto que se introduce es que a los que son especialistas los está sustituyendo. Entonces, por ejemplo, la programación es un área que está fuertemente impactada. Entonces, creo que la universidad tiene que hacerse una revisión y un planteamiento completo de cómo nos vemos de cara al futuro y de cómo nos vemos de cara al país que queremos construir. Es decir, el modelo con el que yo estudié no sirve para reconstruir a Venezuela. Servía para cuando yo estudié, pero ahorita no sirve. Lo que pasa es que creo que la Universidad Central, que es mi caso, no ha cambiado. Yo pienso que ahorita con la gente que está afuera, la gente que está viviendo otras experiencias, que te has dado cuenta cómo se está batiendo el cobre, por ejemplo, en una sociedad como la española, pues tendrás que tomar y revisar y ver cómo haces y cómo te pones al día. A lo mejor suena antipático, pero yo no sé si será práctico tener modelos como el Boloña y pensar que hay carreras que no tienen por qué estar de 5 años, a lo mejor son carreras más cortas y, o sea, no sé, pero creo que la universidad en Venezuela tiene que revisarse. Como yo no soy, yo sé, yo fui profesor de la Universidad Central por devolver lo que esa universidad me dio 12 años, ¿no? Soy un crítico, pero yo no soy una persona de haber hecho toda una vida en la Universidad Central, pero creo que la universidad la academia en general tiene que replantearse muchas cosas y el país, Venezuela, tiene que replantearse muchas cosas. O sea, Venezuela, en función de la gente que está afuera, de la experiencia que hemos tenido, de la cultura estatista, de todo lo que hemos hecho, tenemos que replantearnos el país de otra manera. O sea, lo que dejamos en el año 99 no es lo que tenemos ahorita, mucho menos. Pues cómo nos planteamos el país para que el país se ponga a tona con las nuevas realidades. Eso quizás es una reflexión para mí para dejarla. Y como yo siempre he dicho, si fuera este gobierno, si fuera María Corina, si fuera el que venga, yo estoy dispuesto a ayudar a Venezuela en lo que sea. Bueno, Alfredo sabe, nosotros hemos trabajado en los proyectos de la agenda digital, los tenemos y en otras cosas. Yo lo que más quisiera yo que ver a mi país encumbrado y que recupere lo que tenía y lo que era y lo que fue. A lo mejor no podemos recuperarlo todo, pero si podemos recuperar una parte, eso será un logro. Yo estoy con toda la disposición del mundo a ayudar en eso. Pues me gustaría pues, ver a mi país otra vez como fue, en el país que yo me crié, en el país que yo me formé, el país de oportunidades que yo tuve. Ahí lo dejo. Gracias, Fidel. No sé si hay otra mano levantada, pero bueno, antes de pasarle la palabra a Carmelo Encarri como presidente de la Comisión de España, quisiera decir que hay un tema que no tratamos y por supuesto se escapa de nuestro grupo. Alfredo. Ajá, perdón. Antonio Colimo creo que quiere hablar. Sí. Antonio, adelante, por favor. Es que estaba buscando. De la Real Academia de Ingeniería de España. Muchas gracias por la interesantísima conferencia que nos ha dado Fidel. Y has mencionado varios temas energéticos. Y has mencionado también la historia de Venezuela y el petróleo. Y quiero decir que hablando de energía, países como los Emiratos Árabes Unidos, que son más o menos petroleros como Venezuela, han construido ya 4 centrales nucleares que están funcionando y han pedido otras 4. O sea que Venezuela, cuando tenga que recuperar todo lo que fue Venezuela y tengáis que suministrar energía, todo lo que has dicho tú que hay que hacer para las grandes fábricas de inteligencia artificial y las anexas, no olvidéis que además del petróleo, a lo mejor también tenéis que recurrir a energía nuclear, como hayan hecho México, Brasil, Argentina e intento Cuba. O sea que sí que hay países hispanoamericanos que han estado en el nuclear. Y yo creo que Venezuela, por su historia, por su tamaño y su poderío industrial, debería también pensar en futuros nucleares. Totalmente de acuerdo, no tengo
nada que agregar porque es que yo estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que ir a la velocidad de la luz y Sí, no solo es el petróleo. claro. Pues nada más. Alfredo. Bueno, mira, Carmelo, por favor, si quieres intervenir y además cerrar la reunión como presidente de la Comisión de España. Bueno, yo creo que ya es tiempo, es momento como para hacer una reflexión final. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de oír una conferencia rigurosa, muy actual, un análisis muy claro de la situación, llena de proactividad, de mucho optimismo y sobre todo de buena voluntad. Hay que agradecerle a Fidel la generosidad por brindarnos este conocimiento útil. A menudo cuando nos ponemos a mirar el futuro, lo vemos como algo que va a suceder y quienes estamos trabajando el tema de la prospectiva, estamos convencidos de que el futuro no es un destino inevitable, sino que hay que construirlo activamente. Eh, por tanto, yo siento que el problema de Venezuela hay que mirarlo probablemente con el sueño de Antonio Machado. Es decir, nosotros en lo que va del siglo perdimos más de la 60-80% del PIB. Estábamos cerca de 500.000 millones, ahora no llegamos a 100. Recuperar esto, aun cuando utilizáramos las tasas de crecimiento de los tigres de Asia, nos va a llevar más de 50 años. Eh, por supuesto, hay un conjunto de factores que pueden acelerar el proceso, pero es un proceso muy complejo y sobre todo porque Venezuela perdió lo más importante, perdió sus instituciones. Recuperar las instituciones es una tarea fundamental. Yo terminaría, además de agradecerle a todos los participantes, eh, eh, repetir a Machado: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Buenas noches y felicidades para todos.